Estamos a 5 minutos de dar inicio a la sesión del día de hoy, por lo que solicitamos a las y los asistentes, sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad, libre de distractores. Esto es Tercera Llamada, tercera. Esto es Segunda Llamada, segunda. Iniciaremos la sesión del día de hoy,
por lo que solicitamos a las y los asistentes, sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad, libre de distractores. Antes de ceder la palabra a la conducción de la sesión, la inteligencia artificial nos ayudará con algunas recomendaciones antes de iniciar la grabación. Esto es Primera Llamada, comenzamos. Queremos recordarte la importancia de la confidencialidad y privacidad de la información que se presenta. Este video contiene información con fines educativos y de actualización para los colaboradores activos en hospitales Star Médica. Su divulgación o distribución a personas no autorizadas está estrictamente prohibida. Por favor, sigue estas pautas. No debes de compartir este video con personas que no estén autorizadas para visualizarlo. Evita tomar capturas de pantalla, grabaciones de pantalla o utilizar cualquier otro medio para registrar el contenido de este video. Asegúrate que tu dispositivo de visualización esté protegido con una contraseña o PIN, y no lo dejes desatendido mientras el video está en reproducción. Si sospechas que la confidencialidad de este video se ha visto comprometida de alguna manera, comunicarlo de inmediato a tu superior. Para garantizar tu seguridad, es importante que mientras manejas evites visualizar la grabación. Un descuido puede tener un desenlace fatal. Y para poder concluir, hacer de tu conocimiento que el incumplimiento de estas pautas puede tener consecuencias legales y profesionales. Agradecemos tu compromiso con la confidencialidad y privacidad de la información presentada. Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el contenido de esta grabación o su manejo, ponte en contacto con el coordinador de la sesión o con la Coordinación de Enseñanza Corporativa. Gracias por tu cooperación. Buenas tardes a todos. En esta ocasión me complace presentarles a la maestra Elizabeth Luna Suárez, quien cuenta con una maestría en tanatología por el IMPO, especialidad en enfermería nefrológica por la FES Iztacala. Es licenciada en enfermería por la Universidad de Tamaulipas. Cuenta con un diplomado en cuidados paliativos, diplomado en administración de los servicios de salud. Es enfermera adscrita al Servicio de Urología en el Hospital General de México y profesora de práctica clínica en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, plantel Coyoacán. En esta ocasión compartirá con nosotros la clase de cuidados de enfermería para una persona con cistoclisis. Bienvenida. Listo, maestra, se visualiza bien. Pues cámara y micrófonos todos de usted. Estoy aquí para ayudarle si es que nos atoramos con algo. Muchas gracias por compartir su conocimiento y bienvenida. Muchas gracias y para mí es siempre un honor y un placer poder apoyar en cuestiones académicas y pues bueno, un gusto que me hayan invitado a tener este pequeño espacio de poder compartir con colegas de otras instituciones. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a empezar con un tema que pareciera algo sencillo, pero tiene sus detalles en la experiencia y en la práctica diaria en el Servicio de Urología del Hospital General de México. Vemos varias cuestiones y varias situaciones que sí requieren de que estemos preparados para manejarlas y resolver cualquier problema que se presente durante este procedimiento con el paciente. Pues bueno, vamos dentro del contenido de esta presentación, pues vamos a manejar unos conceptos, son conceptos muy básicos, los tipos, cuidados de enfermería específicos y algunas complicaciones que se pudieran presentar en este procedimiento. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza me pueden hacer la observación y podemos retomar el tema, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar con los conceptos. Y pues bueno, tenemos que la cistoclisis es también llamada irrigación vesical o lavado vesical. ¿Qué es esto? Es un procedimiento que consiste en introducir líquidos estériles dentro de la vejiga a través de un catéter.
¿Qué tipo de catéter? Pues es un catéter vesical, o mejor conocido como sonda Foley, aunque recordemos que la palabra Foley o sonda Foley es la marca. Lo correcto es catéter vesical. ¿Con qué finalidad se realiza este procedimiento? Pues bueno, para limpiar, evitar obstrucciones, eliminar sedimentos o como auxiliar en el tratamiento de ciertas condiciones urológicas. La cistoclisis es un procedimiento que se utiliza en pacientes que están siendo atendidos por la especialidad de urología. Y bueno, ¿en qué momento está indicada nuestra cistoclisis o lavado vesical? Cuando necesitamos prevenir o eliminar coágulos sanguíneos de la vejiga. Muy comúnmente conocemos el término de hematuria, que es sangre en la orina. La hematuria puede presentarse por varios factores. Pueden ser factores patológicos o traumáticos y se manifiesta de diferentes formas. Puede ser una hematuria leve, que es una coloración rosada de la orina, rojiza o incluso con coágulos visibles. ¿En qué otra situación va a estar indicada? Pues para mantener la permeabilidad de nuestro catéter vesical. La irrigación continua e intermitente va a evitar la acumulación de secreciones, sedimentos o coágulos que pueden tapar la sonda y alterar el drenaje urinario. Y esto es muy importante porque no solo la hematuria nos puede causar la obstrucción de nuestro catéter vesical, también sedimento propio de la orina o también tejido que se puede desprender de ciertos procedimientos quirúrgicos, pueden obstruir nuestra sonda. Cuando necesitamos también que por cuestiones patológicas, indicación médica, administrar medicamentos directamente a la vejiga, también se utiliza, está indicada nuestra cistoclisis o nuestra irrigación vesical. Cuando necesitamos hacer la limpieza de la vejiga en casos específicos, aquí les puse una imagen de una bolsa recolectora donde se observa orina con ciertas características. ¿Alguien me puede decir cómo llamamos a esta orina, a la orina que tiene estas características? Bueno, observamos en la bolsa recolectora orina con sedimento y es un proceso infeccioso y la orina la llamamos piuria. Cuando trae secreción mezclada con la orina, le llamamos piuria. También cuando la orina presenta residuos, pus o descamación mucosa que debe ser eliminada para evitar infecciones o complicaciones, también está indicada nuestra irrigación vesical. Y el uso más frecuente es post-cirugías urológicas. ¿En qué tipo de cirugías? Pues bueno, principalmente son cirugías de vejiga y de próstata. Muy comúnmente en los pacientes varones, en los pacientes hombres adultos, cuando hay un crecimiento acelerado de la próstata, para evitar complicaciones y hacer alguna determinación de si la próstata tiene tejido benigno o maligno, se someten a una cirugía que se llama prostatectomía y es el recorte del tejido prostático
y se hace a través de la uretra por la vejiga, y ese procedimiento ocasiona sangrado durante el procedimiento y posterior al procedimiento, ya que recordemos que la próstata es un órgano bastante vascularizado. Ok, y pues bueno, cuando está indicada nuestra irrigación vesical en procedimientos quirúrgicos, siempre va a ser pues para favorecer la hemostasia, la cicatrización y evitar obstrucciones por coágulos. Y aquí en la imagen que podemos observar, este es un procedimiento, es una cirugía de RTU o una resección prostática transuretral, es endoscópica, y podemos ver las bolsas que se ven colgadas, unas es suero que está pasando vía intravenosa, y las dos bolsas grandes que se observan son solución que se está irrigando directamente a la vejiga durante esas, ¿verdad? Gracias. Y bueno, ¿qué material vamos a utilizar para nuestro procedimiento? Vamos a entender que el procedimiento se va a realizar en dos tiempos, o en dos situaciones. Uno es cuando al paciente está indicado por un procedimiento quirúrgico, y el otro es cuando está indicado por algún proceso patológico que está ocasionando, por ejemplo, una hematuria considerable y que hay que irrigar la vejiga para que no se obstruya. Van a ser dos tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque en el quirúrgico el paciente se le va a instalar el catéter vesical y la irrigación en el quirófano durante el procedimiento quirúrgico, y el otro seguramente se le va a instalar dentro de la unidad del paciente, y va a ser un procedimiento como el procedimiento propio del sondaje vesical. Entonces, de acuerdo a nuestra institución, vamos a seguir nuestro protocolo de instalación de catéter vesical. Adicional a eso, pues vamos a necesitar nuestro catéter vesical de 2 o 3 vías, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Ahí les puse una imagen. Hay un catéter vesical de 2 vías, y hay uno de 3 vías que es un catéter, es una sonda especial para la irrigación. El equipo de irrigación estéril, que es donde se va a conectar nuestra solución que vamos a infundir, nuestro sistema de drenaje cerrado, que es nuestra bolsa recolectora, un tripié para colgar nuestra solución a irrigar, guantes estériles, guantes no estériles, y preparado de base alcohólica para nuestra asepsia. Y bueno, ¿qué solución vamos a utilizar para irrigar? No podemos, nos dice que es una solución estéril, pero no podemos irrigar a la vejiga cualquier tipo de solución. La solución que más compatible es con el procedimiento es la solución fisiológica al 0.9%. Y la bibliografía nos dice que no debemos utilizar agua estéril. Tenemos agua, de hecho, hace algunos años se irrigaba la vejiga con un agua inyectable, pero se observó en múltiples estudios y evidencia que esa agua estéril que nosotros irrigábamos a la vejiga se absorbía a través de la membrana de la vejiga, se absorbía y causaba dilución de electrolitos en el sistema circulatorio. Entonces, actualmente, de acuerdo a la evidencia, utilizamos solución fisiológica al 0.9% para la irrigación vesical. Y bueno, tenemos dos tipos de irrigación. La irrigación continua, que se hace a través de un catéter de 3 vías, y su característica es que es una infusión constante de solución a través de la vía, a través de la sonda. Mientras que
la sonda de 3 vías nos va a permitir que al mismo tiempo se irrigue la vejiga y se elimine el contenido de la vejiga. Esto va a ser simultáneo. Por una vía entran, si podemos ver, aquí les puse la imagen de la sonda de 3 vías tiene, como la sonda Foley de 2, tiene el lumen para insuflar el globo que va a detener nuestro catéter, tiene un lumen de drenaje y tiene un lumen para la irrigación. Entonces, este tipo de sondas nos va a permitir irrigar la vejiga y al mismo tiempo eliminar el contenido de la vejiga. Y bueno, ¿cuál va a ser la ventaja de la irrigación continua? Pues va a mantener la vejiga limpia en todo momento, reduciendo el riesgo de obstrucción por coágulos y pues favoreciendo la hemostasis. Aquí les puse unas imágenes donde se observa el sistema TUR que utilizamos para la irrigación vesical y la instalación de una sonda de 3 vías donde podemos observar que un lumen recibe, es por donde se irriga la solución, y el otro está conectado a nuestra bolsa recolectora. Y bueno, también podemos hacer una irrigación intermitente, y este procedimiento nos va a permitir poder irrigar periódicamente solución estéril mediante una jeringa, seguida de drenaje natural o por aspiración. Es importante decir que en esta técnica intermitente debemos de preservar en todo momento nuestra asepsia. Tenemos que tener todas las medidas de seguridad con el paciente. ¿Por qué? Porque estamos manipulando un catéter que es de fácil contaminación. Entonces tenemos que utilizar todas nuestras barreras máximas para disminuir todo posible riesgo de infección. ¿Por qué? Pues porque vamos a irrigar un medicamento, una solución, vamos a lo mejor a extraer una muestra y lo debemos de hacer con técnica estéril. Bueno, yo les puse el pequeño procedimiento. Este es el procedimiento que manejamos en el hospital, en el servicio de urología. Y bueno, este procedimiento va a variar si nuestra irrigación es continua o es intermitente. La irrigación intermitente la podemos hacer con un catéter vesical de 2 vías. Esto es, vamos a desconectar el drenaje, nuestra bolsa recolectora, y por esa misma vía vamos a introducir nuestra solución estéril. Volvemos, una vez que irrigamos, si la indicación dice mantener pinzado, se mantendrá pinzado, y si no, volveremos a conectar nuestra bolsa recolectora para drenar lo que hemos infundido en la vejiga. Y pues bueno, como procedimiento, pues vamos a presentarnos con el paciente, confirmar la identidad del paciente, confirmar el procedimiento, vamos a explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. Aquí es muy importante porque, lo vamos a ver un poquito más adelante, el procedimiento puede causar cierta incomodidad o molestia con el paciente. Y el éxito de este procedimiento, sobre todo para las recuperaciones quirúrgicas, pues es muy importante que el paciente nos ayude. Si el paciente no nos ayuda, se puede complicar. Realizar la adecuada higiene de manos con un preparado de base alcohólica. Recordemos siempre nuestros 5 momentos de lavado de manos. Vamos a hacer primero siempre la preparación de nuestro material, conectar el sistema de irrigación a la bolsa de suero fisiológico, colgar la bolsa de suero en el tripié, purgar el sistema, evitando la entrada de aire, para evitar la entrada de aire a la vejiga, porque esto nos puede ocasionar distensión vesical, nos puede provocar espasmos vesicales y dolor en el paciente. Y procurar que la bolsa de solución de irrigación esté siempre a unos 40 o 50 centímetros por encima del nivel de la vejiga.
Esto es importante porque nuestra solución, cuando es una irrigación continua, va a pasar a gravedad. Por eso tenemos, si nosotros colocáramos el tripié a la altura de nuestras soluciones a irrigar, a la altura de la vejiga de nuestro paciente, pues esa solución no va a pasar. Entonces, siempre tiene que estar unos 40 o 50 centímetros por encima del nivel de la vejiga. Vamos a utilizar, de acuerdo a nuestro procedimiento y a nuestro protocolo, nuestro material de protección. Se va a realizar el procedimiento de la instalación de sonda vesical de acuerdo al protocolo que esté establecido en cada institución. Y bueno, una vez que se realiza nuestro sondaje de nuestro paciente, de acuerdo al protocolo que tenemos, pues bueno, vamos a retirarnos los guantes, vamos a realizar nuestra higiene de manos y vamos a colocarnos un nuevo par de guantes. Vamos a aplicar alcohol en la conexión de la sonda y vamos a conectar el equipo de irrigación a la vía de entrada de nuestra sonda de 3 vías y vamos a dejarlo fluir por gravedad. Conectar el sistema de drenaje cerrado a la vía de salida de la sonda, debiendo quedar esta por debajo del nivel de la vejiga para evitar el reflujo de fluido y el mecanismo de ascenso intraluminal de los microorganismos a la vejiga. Este punto es muy importante y es muy importante que se lo aclaremos al familiar y al paciente. Una vez que nuestro paciente está conectado con el circuito, la bolsa de drenaje o la bolsa recolectora no debe de estar por arriba del nivel de nuestra vejiga de nuestro paciente, porque si no ocasionamos reflujo y podemos ocasionar un proceso infeccioso. Evitar que nuestra bolsa recolectora esté en contacto con el suelo u otros objetos. A veces el paciente o el familiar desconectan o descuelgan nuestra bolsa recolectora y ya no saben dónde ponerla y la dejan en el piso. Ese es un riesgo para que nuestro sistema se contamine. Y bueno, dejar que la solución de irrigación fluya por gravedad, regulando el ritmo de irrigación con la llave del sistema. El sistema de irrigación trae una llave que nos va a permitir el control del goteo. Y el ritmo será mayor cuanto mayor sea el grado de maturia o cuanto mayor sea la necesidad de mantener limpia nuestra vejiga. Retirarse los guantes, realizar la higiene de manos con un preparado de base alcohólica, realizar el balance estricto de entradas y salidas de suero, evacuar regularmente el contenido de la bolsa de diuresis. Cuando esta esté llena a 2/3, hay que vaciarla. Y para impedir la entrada de aire en vejiga, debemos cambiar las bolsas de irrigación antes de que se vacíen por completo, cerrando previamente la pinza del sistema de goteo. Y esto pareciera algo fácil, pero son detalles bastante importantes porque esta pequeña situación de que entre aire a nuestra vejiga, al paciente le puede provocar espasmos. Y si alguien ha experimentado un espasmo vesical, sabrá que es un dolor bastante considerable, es una molestia, una incomodidad, es un dolor que sí puede ocasionar bastante incomodidad a nuestro paciente. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los cuidados de enfermería y el seguimiento. Es importante los cuidados que vamos a brindar a nuestro sistema de irrigación. En conjunto, debemos entender que ya una vez que tenemos nuestro circuito o nuestro sistema de irrigación conectado a nuestro catéter vesical y a nuestra bolsa recolectora o a nuestro sistema de drenaje, le vamos a llamar circuito. Y ese circuito debe de permanecer cerrado. No, a menos que tengamos la indicación de que sea
intermitente, una irrigación intermitente y que sea solo por un catéter de 2 vías, es como lo vamos a romper. Si no, el circuito urinario, el circuito de drenaje urinario debe de permanecer cerrado. Y bueno, ¿cuáles van a ser nuestros cuidados principales que vamos a dar a este procedimiento? Pues vamos a mantener el monitoreo del flujo urinario. Vamos a verificar que la solución que estamos irrigando esté saliendo adecuadamente por la vía de drenaje. Aquí les puse la imagen de la bolsa recolectora. Tenemos nuestra sonda, nuestro catéter urinario, y tenemos siempre que estar pendiente que lo que se está infundiendo es lo que está saliendo en mi bolsa recolectora. Observar el color, la cantidad y la presencia de coágulos en la orina. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir aumentar el goteo o disminuir también el goteo. Evitar obstrucciones. Tenemos que mantener bien fijada nuestro catéter vesical. Asegurar que no haya pliegues ni bloqueos en el sistema de irrigación o en el sistema de drenaje. Es muy común que de repente el paciente dice, es que tengo ganas de orinar, tiene mucha urgencia de orinar, y pues revisamos, medio revisamos nuestro circuito y no nos damos cuenta o no nos percatamos que nuestro catéter está torcido en alguno de los lúmenes. Puede ser en el lumen de entrada o puede ser en el lumen de salida. Entonces, algo nos está fallando, pero no detectamos que está acodado, y ahí podemos tener la causa de la disfunción. Si el flujo se detiene, es lo que ahorita comentábamos, si el flujo se detiene, hay que revisar la permeabilidad de la sonda, pero primero tenemos que ver que todo esté bien, que todo esté adecuadamente acomodado, que todo esté libre y que no tenga acodamientos. Si vemos que todo está bien y no tenemos flujo, entonces tenemos que revisar la permeabilidad de la sonda, porque recordemos que la finalidad de nuestra irrigación es mantener la sonda permeable. Entonces, todo lo que sale pudiera ocasionarnos una obstrucción. El control de signos vitales, evaluar la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, para detectar signos de infección o malestar. Y eso es muy importante porque a veces vemos al paciente que nos empieza con fiebre, empieza con elevación de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca, empieza con diaforesis, y no sabemos o no le prestamos la adecuada importancia, y esto pudiera ser ocasionado por un proceso infeccioso del catéter urinario. Prevención de infecciones. Siempre vamos a mantener una técnica estéril en todas las manipulaciones del sistema, sea para que cambiemos el circuito, sea para que tomemos alguna muestra, para cambiar nuestra bolsa recolectora. Tenemos que mantener siempre nuestra técnica estéril y cambiar el sistema de irrigación según el protocolo institucional. Normalmente ningún paciente con irrigación vesical, a menos que sea una cuestión patológica, dura más de 48 horas con el sistema de irrigación. Evaluar la evaluación del dolor o incomodidad. Preguntar al paciente si siente ardor, espasmos, dolor abdominal, y pues bueno, administrar analgésicos, porque recordemos que este procedimiento está indicado lo estamos aplicando por alguna indicación. Puede ser indicación por algún procedimiento quirúrgico, por alguna cuestión patológica, y esos factores seguramente van a provocarle algún dolor a nuestro paciente, y siempre recordemos que el manejo del dolor es prioridad
dentro de los cuidados y la atención de enfermería. La posición adecuada del sistema, lo que ya habíamos mencionado, la bolsa de irrigación debe estar a unos 40-50 centímetros por encima del nivel de la vejiga para permitir el flujo por gravedad. Si lo colocamos más abajo, puede ser que no tengamos una irrigación adecuada, que no baje por gravedad, que tengamos retorno, o que nuestro sistema de irrigación se llene de sangre por la presión que no estamos ejerciendo adecuadamente. Y bueno, aquí lo más importante, registro y documentación. Debemos anotar el volumen de la solución que estamos administrando, las características de la orina y cualquier evento que nuestro paciente presente durante el procedimiento. Y recordemos aquí que el registro y la documentación son importantes. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros no registramos, no queda la evidencia de que lo hicimos y de que pasó. Entonces, todo lo que nosotros realizamos con nuestro paciente, todo lo que nuestro paciente presenta, debe de quedar documentado en nuestra hoja de registros clínicos. Y bueno, vamos a ver algunas complicaciones. Las complicaciones frecuentes son espasmos vesicales. Esto va también a ser frecuente de acuerdo a la temperatura con la que estamos irrigando nuestra solución. Podemos provocar una infección urinaria, distensión o perforación vesical. Y la más común, la más frecuente, es la obstrucción de la sonda. Y se va a manifestar, y tenemos que tener cuidado con esta, porque si nuestra finalidad es mantener la permeabilidad del catéter, pues que nuestro catéter urinario se obstruya, pues es una complicación que pues nos altera todo el procedimiento. Y entonces, pues bueno, se va a manifestar por distensión suprapúbica. El paciente va a decir, es que tengo ganas de hacer de la pipí, tengo ganas de hacer de la pipí. Graves molestias en la parte inferior del abdomen, fugas de orina alrededor del catéter. El paciente también comúnmente nos dice, oiga señorita, es que siento que me mojé, siento que hice de la pipí. Urgencia, o el paciente va a referir que tiene ganas de evacuar, va a decir, es que tengo ganas de evacuar, señorita. Y si estamos hablando de un paciente post-quirúrgico, el paciente tiene más de 12 horas en ayuno. A lo mejor es difícil que vaya a presentar una evacuación en este momento. Si el paciente refiere urgencia para evacuar, tendríamos que revisar si no está presentando globo vesical y eso esté ocasionando la sensación de la urgencia. Reacciones vasovagales. El paciente empieza con sudoración, taquicardia, senoshipotensa. De verdad pareciera algo tan sencillo, pero el que la sonda se obstruya durante la irrigación vesical, durante el procedimiento, sí nos ocasiona síntomas que son considerables. El paciente de verdad se puede desmayar o puede tener un colapso por el dolor. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer en caso de obstrucción del catéter vesical? Pues bueno, si ya revisamos, ya vimos que nuestro circuito está bien, no tiene acodamientos, no está entrando mi solución de irrigación y tampoco está saliendo, mi paciente tiene sintomatología, tiene mucho dolor, está con espasmos, y pues bueno, ya vi que de plano está obstruida mi sonda. El paciente empieza con un globo vesical, entonces, pues bueno, inmediatamente voy a cerrar mi sistema de irrigación para evitar mayores molestias al paciente. Voy a inspeccionar en busca de posibles acodamientos y si no los veo, entonces puedo realizar un lavado vesical manual siguiendo estrictamente las medidas de asepsia. Puedo introducir con una jeringa, siguiendo mis medidas de asepsia, solución fisiológica para ver si algún coágulo, sedimento, está obstruyendo mi vía.
si con esa pequeña irrigación no se corrige la obstrucción, tenemos que avisar a los médicos. En cada institución tenemos que seguir el protocolo establecido. Los pacientes urológicos, tenemos que tener cuidado con el manejo de la sonda. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sondas las manejan los urólogos. ¿Por qué? Por la misma patología del paciente. No es lo mismo instalar un catéter vesical a un paciente sin problemas urológicos a un paciente que tiene algún problema urológico, por ejemplo, un crecimiento prostático, donde va a haber obstrucción de la uretra y va a costar trabajo que pase nuestra sonda. Entonces, la mayoría de veces estas sondas las colocan los urólogos con alguna técnica o algún procedimiento específico. Entonces, si ya revisamos y vimos que no pudimos solucionar esa obstrucción, tenemos que notificar al médico tratante, al médico responsable del paciente. Otras complicaciones frecuentes, las fugas urinarias, hematuria persistente, y aquí en mi práctica y en mi experiencia en el servicio de Euro, me ha tocado ver hematurias persistentes. Una es porque el paciente, no sé, algo se complicó durante el procedimiento quirúrgico y el paciente tiene que ser intervenido nuevamente. Mi paciente no me está ayudando, no está colaborando con las indicaciones que yo le di de mantener reposo, de no hacer esfuerzos, de no levantarse, y el paciente se levanta o presenta, siente ganas de evacuar y trata de hacer del baño, puja y ocasiona que los vasos que irrigan la vejiga sangre nuevamente y produzcan un sangrado activo. Otra complicación, que durante la instalación de nuestro catéter se pueda ocasionar un trauma uretral o vesical. Ha habido casos donde lamentablemente se ocasiona un traumatismo severo, donde el paciente tiene que entrar nuevamente a quirófano para ser valorado o para ser corregido ese trauma que se ocasionó en el paciente. Y bueno, también el reflujo hacia los uréteres. Recordemos que todo reflujo puede y es un factor de infección en nuestro sistema urinario. Y pues bueno, tenemos aquí como último punto importante el apoyo educacional. El éxito de cualquier procedimiento terapia es la orientación que yo le voy a dar a mi paciente. Si yo le explico cómo va a ser el procedimiento, en qué consiste y lo que necesito yo como enfermera, que él me apoye, y si el paciente no tiene dudas, el procedimiento, la técnica va a surtir efecto. Pero si yo no soy clara con mi paciente, yo no le explico, el paciente no me va a ayudar y puede hacer algo que me puede ocasionar una complicación. Les voy a platicar, en el servicio de urología, pues es muy frecuente que utilicemos la irrigación vesical, y ya como parte de nuestro manejo del paciente, dentro del apoyo educacional que le damos al paciente, pues, y explicarle el procedimiento, tenemos que decirle que debe de guardar reposo después de que llega el paciente de quirófano, le instalamos el circuito de irrigación, debe de mantener reposo absoluto toda la tarde y noche posterior a su cirugía. Le decimos que es importante que no levante las piernas, que no se siente, que no haga esfuerzos, que no puje, que no debe de cerrar las bolsas de irrigación, que nos ayude en el caso de que la bolsa se vaya a terminar y estemos
ocupados con algún otro paciente, que nos ayude el familiar avisándonos que ya se va a terminar para darle prioridad y ir a hacer el cambio de las bolsas. Que el paciente debe de permanecer lo más relajado, que si tiene alguna molestia nos avise, que si tiene dolor inmediatamente nos avise. Y a pesar de que le damos toda la orientación, toda la educación para que el procedimiento salga correcto, el paciente cuando siente alguna molestia o tiene alguna incomodidad, hace todo lo contrario. Nos ha tocado ver pacientes que están con irrigación y se levantan, se quieren levantar a ponerse la pijama, se quieren levantar porque quieren ir al baño, y bueno, ese es un riesgo para ellos. Una, porque el circuito les dificulta la movilidad y pueden tener mayor riesgo de caída, y dos, porque al momento de hacer el esfuerzo de levantarse, el paciente va a tener pues mayor sangrado, va a tener mayor hematuria, y eso puede ser una complicación, y ha habido casos en el que el paciente tiene que entrar nuevamente a quirófano para que vuelvan a hacer un lavado, para que vean que la cavidad vesical está bien, y nuevamente realizar evacuación de coágulos y todo, pero de manera quirúrgica. Entonces, pareciera un procedimiento sencillo, tiene sus cuidados, tenemos que tener cierta vigilancia, y lo más importante, tenemos que educar a nuestro paciente, a nuestro familiar, para que nuestro procedimiento cumpla su objetivo, sea lo menos complicado para el paciente, sea lo menos agresivo, incómodo para el paciente, y pues bueno, se cumpla a final de cuentas el objetivo. Y pues Muchas gracias, maestra. Agradecemos su participación. En breve le haremos llegar su constancia. En el chat tenemos una duda y dice, ¿qué pasa si un paciente posterior a la RTUP presenta hipernatremia con la irrigación de la solución salina y si se puede cambiar? Mire, de acuerdo a la experiencia, no hemos presentado o evidenciado que con la solución fisiológica se presente hiponatremia. Se presentaba más con el agua inyectable, por eso es que ya se descontinuó su uso. No tenemos ninguna otra evidencia que diga con qué otra solución se puede realizar la irrigación. Lo más compatible y lo que más ha resultado en compatibilidad con el procedimiento es la solución fisiológica. Con eso habremos resuelto la duda, chicos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario para nuestra ponente? Tenemos otra duda en el chat. ¿Debe o no debe registrarse los mililitros que se infunden por hora y lo que drena? Bueno, aquí es importante porque de acuerdo a nuestro control de líquidos, y eso va a ser de acuerdo a cada institución, se debe llevar un registro. ¿De qué forma lo hacemos, por ejemplo, en el Hospital General? Cuando es una irrigación continua, el flujo de entrada y salida es continuo. Nosotros utilizamos soluciones de 3,000 mililitros y entonces cuantificamos cada canje de bolsas. Un ejemplo, tenemos 2 bolsas de 3,000, son 6,000. Ajá. Cuando yo hago el canje de mis bolsas, cuantifico lo que tengo en mi cubeta. Y la diferencia entre lo que infundo y lo que estoy drenando, estoy por entendido que es orina, sedimento, ajá, y esa es así como más o menos calculamos
el flujo urinario, haciendo nada más una sencilla resta, ¿no? De lo que infundí a lo que salió, a lo que egresó. Pero eso va a depender de acuerdo a cada institución. Hay instituciones donde no llevan control de líquidos cuando tienen una irrigación vesical continua. Solo en observaciones en el registro clínico de enfermería ponen paciente con catéter urinario con cistoclisis continua y ya no llevan un control de líquidos. Hay instituciones donde cada 1000 hacen el conteo, o sea, son muy meticulosos y muy específicos en lo que se infunde o en lo que se irriga en el paciente y lo que se egresa y las características de líquido que estamos, que está drenando. Muchísimas gracias. Tenemos otro par de dudas en el chat, se las voy a ir compartiendo. ¿Cuál es el método más adecuado para determinar la diuresis real del paciente con cistoclisis? Todo va a ser aproximado porque como ahorita les comenté, tenemos que hacer una resta, ¿no? Tenemos que ver cuánto estamos infundiendo y cuánto está egresando. Y realmente nosotros enfermería no tenemos otra forma de hacer un cálculo para decir 20 mililitros son orina, ¿no? Porque recordemos que no solo se está produciendo orina, también hay sangrado de vasos. Entonces, dentro de ese líquido que estamos drenando, ahí va orina y también va sangre. Entonces, es difícil, es aproximado y por eso es importante registrar las características de ese líquido que estamos drenando. Si lleva coágulos, si lleva sedimentos, si es rojo intenso, si es hematuria, si es el color es rosáceo, también porque eso nos da una idea de cuánto es el sangrado que está presentando nuestro paciente. Muchísimas gracias, San Luis Potosí. ¿Pudimos responder a tu duda? Bueno, mientras le leo la que sigue y nos comentan, ¿es difícil llevar un control de líquidos de paciente con cistoclisis en quirófano? ¿Alguna sugerencia? Sí, de hecho en quirófano, solo por ejemplo las compañeras que están en el quirófano registran de igual manera cuántas bolsas se utilizaron durante el procedimiento. Es muy difícil porque mientras el médico está realizando el procedimiento, recordemos que es endoscópico y que de acuerdo al equipo de endoscopía entra solución, pero también hay solución que se pierde en el equipo. Entonces, es difícil que podamos llevar un control de líquidos para saber la diuresis que está presentando el paciente. Aquí tendríamos que ver también cuánto es la producción de orina normal en un paciente adulto, ¿no? Entonces estamos hablando que un procedimiento, una RTUP, dura aproximadamente 40 minutos. Muchísimas gracias. Comparto la que sigue. ¿Pasa algo si se deja más de 48 horas la cistoclisis? Bueno, esto va a depender mucho de la indicación. ¿Por qué está indicada mi cistoclisis? En pacientes quirúrgicos, la irrigación vesical, al menos en mi experiencia y en la evidencia que tenemos ahí en el servicio de uro, es no más de 16 horas. Esto es, el paciente lo operan a las 10 de la mañana, el paciente a las 10 de la noche, se baja a goteo mínimo ya si la evolución fue buena, y puede ser que a la 1, 2 de la mañana, si el paciente no tiene datos de sangrado
ya inició con la vía oral y todo, se suspende. Pero hay cuestiones patológicas donde el paciente tiene hematuria, una hematuria que está, por ejemplo, por un proceso de cáncer, de cáncer prostático, y el paciente está presentando sangrados activos y se requiere mantener la irrigación por más de 3 días. Obvio, entre más tiempo pasa, el riesgo de presentar infección es mayor. Entonces, por eso la importancia de manejar nuestro circuito con técnica séptica. Muchísimas gracias. Creo que lo más importante es una constante valoración con nuestro paciente, porque si nosotros estamos al pendiente, vigilando, cuidando, viendo todo el desarrollo de la misma patología del paciente, podemos prever muchas de las complicaciones. Entonces, bien importante que no se olviden de valorar constantemente a su paciente. Tenemos otra preguntita que dice, ¿cuál es el máximo de solución que se debe irrigar por hora o será adecuado a las indicaciones médicas, de acuerdo a las indicaciones médicas? Aquí es de acuerdo a las indicaciones médicas y en alguna diapositiva les comenté. Uno va a ser, ¿con qué finalidad estoy irrigando? Ajá. Dos, el médico muchas veces el médico en la prescripción nos pone irrigación vesical lenta o irrigación vesical a flujo alto, ¿no? Va a depender mucho de cuál es la finalidad, por qué estoy irrigando a mi paciente. Si estoy hablando de una hematuria, en alguna diapositiva yo les pregunté, de acuerdo a la característica de la hematuria, se puede ajustar el goteo. Si yo veo que mi paciente tiene mínimo sangrado, donde apenas pinta la solución, puedo disminuir el goteo, sí, porque acuérdense que entre más volumen yo infunda en vejiga, esto es un factor para producir espasmos. Entonces, siempre va a ser en respuesta y en evolución de lo que mi paciente está presentando y tiene toda la razón. La valoración aquí es súper importante. De acuerdo a la evolución de mi paciente, va a ser las acciones la pauta que yo voy a seguir de acuerdo a cómo va respondiendo mi paciente. Muchísimas gracias. Tengo una más y me dice, ay no, ya se nos contaron, maestra, pero dice, buenas tardes, ¿existe algún límite para la colocación de número de terapias de cistoclisis o se puede realizar cuantas veces sea necesario? No entiendo bien si se refiere a que si hoy le iniciamos cistoclisis, aparentemente todo iba bien, la suspenden y por la tarde mi paciente vuelve a presentar sangrado activo, está obstruida su sonda y la puedo volver a conectar. Pues sí, porque es algo que necesita nuestro paciente. No sé si por ahí va la pregunta. Nos ha tocado ver casos donde el paciente postquirúrgico está con irrigación las 16 horas, pasa el médico la visita a las 8 de la mañana, suspende la irrigación vesical, indica que el paciente ya puede deambular, inicia líquidos vía oral, y al momento que el paciente se levanta, empieza la deambulación, empieza con sangrado activo, empieza a eliminar coágulos, porque recordemos que el paciente permanece en reposo la mayor parte de la irrigación vesical. Entonces hay coágulos que quedan en vejiga, o sea que a lo mejor la irrigación no movió y que en el momento en el que el paciente empieza a deambular, empieza a hacer esfuerzo, los vasitos vuelven a sangrar, esos coágulos se mueven y pueden obstruir nuestra sonda y va a ser necesario otra vez colocar la irrigación. Sí, sí se puede.
Edson, habremos resuelto tu duda dice que gracias, entonces quiero creer que sí. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan correcto es dejar la bolsa colectora abierta para dejar fluir la solución en una cubeta? Bueno, si nuestra cubeta está, bueno, tenemos que tener aquí dos puntos muy importantes. Mi cubeta debe estar limpia, y el borde del drenaje no puede estar en contacto con la cubeta. Si cubrimos esos dos puntos, podemos tenerla, sobre todo cuando el sangrado o el requerimiento de la irrigación de mi paciente es continua, porque estoy hablándoles que hay, por ejemplo, hay situaciones donde una bolsa de 3,000 mililitros me dura aproximadamente hora y media. Entonces, difícil, ¿no? Porque la capacidad de mi bolsa colectora son 2,000. Entonces, tendría que dejarla abierta para que me dé oportunidad de estar cambiando o estar viendo otros pacientes, porque recordemos que enfermería, pues no, estaría muy padre que nada más manejáramos un paciente, pero no tenemos solo un paciente. Entonces tenemos que tener, si cuidamos esos dos puntos, de que mi cubeta esté limpia y que mi sistema de drenaje no toque la periferia de la cubeta, sí se puede dejar abierto, porque el drenaje va a ser continuo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, una duda. En relación a la termorregulación, hablando de los baños vesicales por la cistoclisis, ¿qué se debe considerar? Eh, de la termorregulación, ¿te refieres a la temperatura del paciente o a la temperatura de la solución? Omar, Porque si nos puedes ayudar con aclarando para poder resolver tu duda. sí, porque si estamos hablando de temperatura de las bolsas, de la solución de irrigación, por ejemplo, hay en uro, cuando el paciente tiene un sangrado muy activo, se han utilizado soluciones frías para ocasionar un vasoespasmo y que los vasitos dejen de sangrar por temperatura. Si te estás refiriendo a la temperatura del paciente, principalmente es para identificar algún proceso infeccioso. La temperatura sabemos que es un indicador de algún proceso infeccioso. Nos puso en el chat que ambas, pero no sé, Omar, con lo que acaba de comentar la maestra, si se habrá resuelto tu duda o quieras preguntar algo más puntual. Nos comenta que sí quedó resuelto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna participación que quieran levantar su manita o dejarla en el chat? Les voy a compartir los QR para el registro de asistencia y la evaluación. Asimismo, también les voy a dejar en el chat ambos enlaces. Y si no existieran más dudas, pues eso sería todo por nuestra parte. Nuevamente, maestra, agradecerle mucho su participación y el que nos comparta sus conocimientos. No, al contrario, y espero que, pues bueno, haya eh, eh, despertado un poquito de curiosidad, porque aunque pareciera un procedimiento muy sencillo, eh, sí requiere de nuestra atención, de nuestra valoración, de nuestra constancia y sobre todo de la educación del paciente para que sea un éxito y nuestro paciente no presente ninguna complicación. Y pues siempre un gusto.